Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 20 de marzo de 2021 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Desde hace algunas décadas, en el mundo entero se ha creado un amor por la historia regional, especificando más ampliamente el conocimiento cercano a los habitantes de cierta comarca. Cada nación indígena de Aridoamérica. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello, les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, doctor Carlos Sánchez Rusek, doctor en medicina con especialidad en oftalmología, amante de la historia, en especial vemos que la regional, aeromodelista, entrañable amigo y un lagunero comprometido con su región. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias por introducción. Muchas gracias. Carlos, vamos a tener también otra vez con música de fondo el tema de la misión, esa preciosa obra de Ennio Morricone, que realmente es apasionante. Y bueno, nos habías comentado con bastante precisión el programa pasado cómo vivían, cómo eran los grupos, las naciones indias, como tú le llamas, de Aridoamérica, pero más concretamente del lugar donde nos encontramos, de aquí, de nuestra área, casi podríamos decir de nuestra patria chica. A mí me gustaría que nos hablaras un poco más del objetivo de conocer y apreciar a estos grupos indígenas. Pues lo acabas de decir ahorita con este cambio que ha habido a nivel mundial por la historia regional. Se trata de que mi objetivo es darlos a conocer porque tú no puedes apreciar, no puedes querer lo que no conoces. Entonces, ese es mi único objetivo, dar a conocer pues algunos de los conocimientos que he ido juntando a lo largo de mi vida, ¿sí? Y esa es la idea, ¿sí? Que hacer popular el conocimiento que tenemos, que es de nosotros, ¿sí? De la región lagunera, de Coahuila y del norte de México. La vez pasada empezamos a platicar, pues digo, las partes, los prólogos de esta plática, y quería nada más hacer pues como una pequeñísima reconstrucción de lo que era la familia, ranchería, tribu y nación, que eso es lo que vamos a hablar hoy. Como tú sabes, pues la familia es la base de la sociedad. No quiero entrar en discusiones con las familias modernas, pero tienes un papá, una mamá y los hijos. Y esa es la base de nuestra sociedad. Esa era la base de la sociedad de los indios también. Como no tenían escuelas, los padres primero pues, tenían que tener a los hijos, segundo, tenían que cuidarlos y tenían que enseñarles. Su sistema de enseñanza era que los padres les enseñaban todo a los hijos y fue un modelo sumamente exitoso, el modelo de educación, porque sobrevivieron como 10.000 años ahí. El éxito de ese modelo era que sobrevivieran. Entonces, si tú les platicabas a tus hijos tus conocimientos, después ellos veían tu ejemplo, pues ya iban muy bien. Eso se aplica a nosotros en la actualidad y se aplicaba también a los indios. Entonces, cuando tú tenías tu casita, una choza de ramas, con techos de manta o techos de zacate, como quisieras, grande, ahí dentro estaba tu familia, en el centro de la chocita estaba una fogata, había un agujero en el techo para que el humo saliera, y ahí estaba la familia, ahí vivían bien. Pero el chiste es de que enfrente de ti estaba tu hermano, que también tenía su esposa y sus hijos, y entre todos tus parientes, todos tus hermanos, tus primos, formaban lo que sería un conjunto de familias, 15, 20 familias, que formaban una ranchería. Ese es el siguiente punto, una ranchería, una banda o un campamento, 15, 20 familias, y si le calculas a 5 familias por 5 personas, perdón, 5 personas por familia, estás hablando como 100 personas. Cuando juntabas un montón de rancherías, porque en la ranchería esa primera, en esa banda, en ese campamento, todos tenían prácticamente las mismas opiniones, los mismos valores, porque pues esa era tu familia directa, ¿sí? Juntabas a muchas rancherías, ya podía haber ciertas variaciones, incluso de cómo se pintaban o cómo se vestían, pero eran otros grupos que tenían
otra identidad que les había dado su familia. Pero esas familias juntas juntaban muchas rancherías y muchas rancherías juntaban una tribu. Aquí entramos ya en dificultades porque hay gente que considera, arqueólogos e historiadores, que consideran que la palabra tribu se aplica para otra cosa, pero yo quiero dejarla aquí. Un montón de rancherías, ¿sí? Cada una de 100 personas aproximadamente, forman una tribu. Y un grupo de tribus, cuando se juntaban para alguna cosa importante, formaba una nación. Si tú tienes los términos actuales, nosotros hablamos de país, no solamente nos referimos al territorio de un lugar y a sus habitantes, al territorio, y nación nos referimos a las personas. Nación viene de nacer, nación, mucha gente que nació, y habla de las personas también del territorio, pero en general es a las personas. Entonces, la característica de una nación es que aquí los indios tenían que tener el mismo idioma. Y no solo el mismo idioma, sino que más o menos deben de tener el mismo territorio. Es imposible que tuvieran siempre el mismo territorio porque pues, la premisa es que eran nómadas, se estaban moviendo por todos lados. Y el chiste es que si tienes dos cosas como el mismo idioma o la misma lengua y el mismo territorio, ya tienes dos herramientas para tratar de entenderlos. Y es lo que como yo quiero emplear esta plática con dos herramientas que a mí se me ocurrieron, es describir el territorio y describir sus lenguas, los lenguajes que hablaban. Y para eso tenemos dos formas. El primero es la geografía, que vamos a hablar de geografía del norte de México, con énfasis en Coahuila. Si ustedes tienen en casa la posibilidad de sacar un mapa del estado de Coahuila o del norte de México, pues me gustaría que lo hicieran, porque se pueden guiar más fácil de lo que les voy a platicar en general. Y esos son los territorios, ¿sí? Y en cuanto a lenguas, tenemos cuatro lenguas diferentes, ¿sí? Que con la palabra lingüística es una super herramienta para poder rastrear a la gente. El lenguaje es maravilloso y te permite, desde que te cachen por tu puro acento o por las palabras que tú dices, que te rastreen. Tú puedes decir cosas como, por ejemplo, la feria, lonche, troca, asquel o moyote, ya saben que eres lagunero. Pero si tú dices, por ejemplo, mecate, chongo, nana, trácala, o como dicen, quesadillas que no sean de queso, pues ya te están diciendo que a lo mejor eres de la Ciudad de México, o a lo mejor te están diciendo que eres mexicano, porque estás hablando en nahuatlismos. Entonces, el lenguaje sale del cerebro del ser humano y cuando empieza a hablar, se retroalimenta, igual que con los sentidos del cerebro, y se potencializa. El lenguaje es una de las características más importantes del ser humano para comunicarse con los demás y tener su identidad. Alguien puede decir que las palabras pues se las lleva el viento y que no duran, que los insultos son si los quieres tomar o no, pero a veces, hablando a la mala, las palabras pueden ser muy duraderas. Por ejemplo, una herida verbal fuerte que te hagan de niño, la puedes recordar toda tu vida con tristeza, ¿no? Lo que te enseñaron tus padres los tomas como una verdad más grande que la Biblia, ¿sí? Y puede ser que normalmente sean información que nos dieron nuestros papás correctas. A veces pudiera ser información que no está tan exacta, pero nos la dieron sin mala fe. Te pongo un ejemplo muy bobo. ¿Conoces tú el lagarto cornudo que está en desierto, que come hormigas, tiene piquitos atrás de su cabeza? A mí mi abuelo le dijo a mi papá y mi papá me dijo a mí que ese era un camaleón. Yo le digo camaleón. Cuando me puse a investigar camaleón, pues no, el camaleón de veras está caminando las ramas de los árboles en la selva, tiene una lengua de 60 centímetros y come insectos también, con los ojos que los puede mover a todos lados. Esa es la palabra camaleón. Al que mi papá me refería como camaleón es lagarto cornudo, así es el nombre correcto, pero para mí era camaleón, ¿sí? Y era verdad más grande que las que dice el Papa, ¿sí? Entonces las palabras que te da tu familia, que te da tu vida, pueden perdurar para siempre. Y no solo eso, sino que los lugares, los nombres de los lugares, que así se llama tal, aquí se llama de esta manera, también perduran para siempre. Y las palabras duran, yo digo, más que el cemento, ¿eh? Mientras estemos vivos, duran muchísimo. Y de ahí se aprovecha la lingüística para rastrear en indios que están actualmente con lenguajes
les meten una serie de conocimientos lingüísticos, una serie de baterías, elementos cognatos, una serie de cosas que no quiero ahorita meterme en detalles, y ven que cómo pronuncian tal vocal, cómo pronuncian tal consonante, las palabras que usan, por decir luna, por decir sol, y de ahí sacan una relación y dicen, estos lenguajes se parecen, vienen de la misma familia. Y aparte los lenguajes van variando a lo largo del tiempo. No sé si tú te hayas sido consciente, ahorita estamos nosotros viviendo una partición del idioma español con todos nuestros paisanos que se van a vivir a Estados Unidos y empiezan a mezclar palabras en español con palabras en Estados Unidos. Por ejemplo, dice, no es tarea, ¿cómo que no es tarea? Sí, la camioneta no es tarea, no start. Entonces, son palabras así curiosísimas como le vacuno la yarda. ¿Qué es eso? Que si la vacuna es el vacuum, le aspiro la carpeta, ¿sí? O sea, son palabras que ya al rato nos vamos a entender. Y eso pasó con la lingüística y con la historia de los indios. Hay 4 lenguajes de los indios que llegaron en diferentes migraciones al norte de México, y uno es la yuto-azteca, y de ahí viene el náhuatl. Está pegado hacia la Sierra Madre Occidental, por Durango, por Zacatecas, hacia el centro, hacia México, y esa era la ruta que se usaba, la del comercio de la turquesa, el comercio con Paquimé, con las plumas de guacamaya. Esa es la yuto-azteca, es el náhuatl, ¿sí? Otra de los lenguajes que tenemos es el NADN de los tapascanos. El NADN significa la gente y está en Alaska. En Alaska después fueron bajando las migraciones y se juntaron, se llamaron atapascanos y llegaron al centro de Estados Unidos casi en línea recta, a Arizona, a Nuevo México, y te pongo como ejemplo porque un grupo de los NADN son los apaches, digo para situarnos, y esos fueron y llegaron al norte de Coahuila, y me voy a adelantar, hablan por ejemplo, los rayados y los indios tobosos, hablaban ADN, los yutoaztecas hablaban los tepehuanos y nuestros indios laguneros. Una tercera lengua es una que está, fíjate qué curioso, no clasificada, que es la del coahuilteca, ¿sí? Es una mezcla de los 2 idiomas pasados, pero no se puede catalogar. Entonces, por esa cosa que no se puede catalogar, en los libros viene como no clasificado. Gracias a esa no clasificación que no pudieron, se dieron cuenta que esa migración se había partido en 2. Ahorita vamos a comentarlo un rato más, hace como 6,000 años. El tercer idioma es el jocano otomangue. Estos son de los otomíes y mangues por unas tribus de Chiapas. Aquí vienen los mixtecos, los zapotecas de Oaxaca. Entonces las migraciones se fueron dando en diferentes tiempos. La primera fue específicamente la de los jocanos otomangues, que vino desde Estados Unidos, cruzó el río Bravo y se fueron hasta Oaxaca, que te dije, hasta Chiapas, pero se quedaron en Tamaulipas y un poquito el norte de Tamaulipas junto a Texas. La segunda gran migración fue el idioma que te decía de los coahuiltecos. Los coahuiltecos venían bajando y más o menos a nivel de Oklahoma, al centro de Estados Unidos por ahí, el año 6000 algo les pasó porque se tuvieron que dividir en 2. El grupo de coahuiltecos que venían, unos se fueron hacia el Océano Pacífico, fíjate qué curioso, hacia California, y otro grupo, el mayor, se vino hacia el Golfo de México y fue a dar a Texas. Son migraciones de las más antiguas. Las más que llaman modernas y pasaron hace más de 2000 años fue la de los yuto aztecas, de los náhuatl, que vinieron, como te dije, bajando por las montañas rocallosas y las montañas de la Sierra Madre Occidental. Y la última, también relativa, fueron los de los NADN, de los apaches que te acabo de decir, atapascanos, ¿sí? Entonces ya teniendo esa base y teniendo el mapa a la mano de Coahuila, pues si me permites empezar a describirte las tribus laguneras, y que sería el número 1 de lo que vamos a empezar a hablar. Van a ser 8 naciones. No, muy bien, muy bien. Sí, nada más. Vamos a hacer ahorita una breve pausa, pero antes déjame preguntarte algo. Hablaste de 6000 años, o sea, el año 4000 antes de Cristo.
Sí, Ya había en ese momento, porque ha sido uno de los temas más discutibles, que ya tendremos a lo mejor oportunidad de platicar contigo acerca del origen del hombre americano, cuándo llegó el hombre a América. sí, sí. Mira, esto depende del libro que estaba en la casa de tus papás y que tú leíste de niño. Porque dicen que unos que cruzaron el estrecho de Bering hace 14.000 años exactos y otros que fue hace casi 60.000 años cuando ya me han cruzado. Fueron diferentes migraciones. Pero entonces sí podemos encontrar algunos vestigios de más de, pues a lo mejor 10,000 años. No, claro, estás hablando de 40.000, 50.000, hasta 60.000 años puede haber vestigios de la presencia humana en América. Es muy Excelente, interesante. Yo te jugaría con 100 años con 100.000 años de margen, para hacer un programa que te catalogue las 100.000 años para hasta el nacimiento de Cristo. ¿Sí? excelente. Gracias. Vamos a hacer una hora de pausa y continuamos platicando. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de las naciones indias de Aridoamérica. Con nosotros el doctor Carlos Sánchez Rusek. Él es especialista en oftalmología, amante de la historia, y nos ofrece que nos va a platicar en este momento de cada uno de los diferentes grupos o de los 8 que él escogió particularmente de esta área, de esta región, sobre los detalles más significativos. Pues adelante, doctor Carlos Sánchez Rusek, vamos a continuar. Pues gracias. Vamos a ver si terminamos con todo el tema porque es mucha información. El primer grupo que escogí fue el de nosotros, los laguneros, que acuerda que no se llamaban laguneros, así les pusieron, y eran los que vivían en la laguna de Mairán. Eran indios que andaban o desnudos o con un taparrabos, hablaban yuto azteca, tipo náhuatl. O sea, ellos se podían haber comunicado, no exactamente, porque había muchas variaciones, pero con los mismos aztecas, ¿no? Vivían en la laguna de Mairán y no sé si todos la ubiquen exactamente en dónde. Esto es como algo súper obvio aquí en la región lagunera. Estaba pegadita al ejido Mairán, que está muy cerca de la Cuchilla. Si tú te vas de Torreón a Monterrey, más o menos a la altura de la Cuchilla, donde se junta la carretera de Torreón y la de San Pedro, de ahí hasta Parras y todavía más allá, se dice que podía medir 100 kilómetros, 150 o hasta 200 kilómetros de extensión la laguna de Mairán, dependiendo del año tan llovedor que fuera o no fuera. Y de ancha, hacia el norte, eran como 50 kilómetros aproximadamente. Una enormidad de territorio de laguna que los laguneros no tenían totalmente controlada. Ellos vivían en ciertas áreas. Algunos que me caen súper bien, que son precisamente los mairanas y los maxiconeras, que estaban por donde está Paila, a la altura de Parras. Por ello se les puso el nombre de la laguna de Mairán, por los mairanas. En teoría era un jefe indio, líder, que ya sabes que no lo respetaban mucho, pero que a ese líder le llamaban Mairán, y por eso le pusieron la laguna de Mairán. A lo mejor no, a lo mejor fue por el nombre de la tribu completa. Los laguneros para el lado de San Pedro, tenemos otros dos que también aprecio mucho, que eran los mexúes y los ocoles, que estaban cerca del cerro de Santiago, en una de tantas fundaciones que tuvo San Pedro, porque se perdieron varias veces, por eso se llamaban las diferentes colonias, San Pedro las colonias, y ahí estaban esos indios que también eran laguneros, y como esos, hazte cuenta, te acabo de decir 4 nombres de 4 pequeñísimas tribus, pero hay otros 55 nombres de tribus que no vamos ni a mencionar, y estaban diseminados en todo lo largo de la laguna, y estaban en los márgenes de la laguna de Mairán, en los márgenes del río Nazas y también en las sierras de alrededor. Tú sabes que la laguna de Mairán en teoría duraba nada más 8 meses porque era la avenida del río Nazas y después o se resumía o se evaporaba y los indios tenían que irse a caminar o a migrar a buscar su alimento. Los indios laguneros, Alberto, eran los mejores para mi punto de vista porque tenían comida de sobra. En primer lugar tenían agua, cosa que no hay en un desierto fácilmente. Todos los indios tenían agua, pero estos tenían en demasía. Tenían hasta balsas y canoas que hacían de juncos. Se dice que atravesar la laguna de Mairán a lo ancho les llevaba esos 50 kilómetros que te dije, muchas horas de remar para atravesarla, ¿sí? Entonces cuando no había laguna, tenían que ir a migrar. Pero cuando sí había laguna, tenían un valor que para mí es fundamental
y que a lo mejor en los libros de arqueología no se menciona, que sería que ellos tenían tiempo para ellos mismos y tiempo para crear y para trabajar. ¿Qué estoy diciendo con este gran valor? Que ellos, como no tenían que gastar su tiempo en migrar como otros indios, como otras naciones, ellos estaban ahí, estaban en la orilla de la laguna, y si las aguas retrocedían, pues se hacían hacia hasta donde llegaba el agua, ¿verdad? Pero tenían tiempo para pensar, tenían tiempo para hacer agricultura que otras culturas del desierto no tenían mucha agricultura. Aquí había mucha humedad, plantaban calabazas, plantaban guajes, plantaban chile. No dicen los libros que tuvieran específicamente maíz, pero es lo que plantaban. Tenían muchas maneras de pescar, a flechazos, y los indios laguneros, es uno de los orgullos que yo más te puedo platicar, es que tenían las mejores puntas de flecha del mundo. Si quieren del mundo, no, pero de algo muy, muy, muy grande. Cuando hablamos de todo el norte de México, tenían muchos yacimientos de pedernal, de sílex, una piedra muy especial que no todos tenían acceso. Por ejemplo, de los coahuiltecos no tenían acceso mucho al pedernal. Y yo te digo que, porque los conozco, los mejores chuzos, las puntas de flecha más bonitas que yo he visto en mi vida, las hicieron los laguneros. Entre ellos unos puntas chiquitas, chiquitas para pescar. Las hacían en flecha y le tiraban al pescado para que no se les saliera de la carne suave, o a los aves, tiraban chuzos de hasta 1 centímetro o 2. Y tenían chuzos también grandes para tirarle a los venados, a los conejos, a más grande. Entonces tenían tiempo para hacer industria. Otra de las industrias que hicieron fue los textiles. Ellos tenían mantas, hacían telas que no todos tenían. Entonces, por ejemplo, hacían mantas para hacer bultos mortuorios, hacían cordones de ixtle y de ahí tejían sus mantas que te acabo de decir. Y chistosamente hacían redes no tanto para pescar, sino hacían redes para atrapar animales en la tierra. A las codornices, por ejemplo, les hacían emboscadas las atrapaban. Hacían redes para transportar todo su menaje, todas las cosas que ellos tenían, y transportaban, hacían pues, belices o maletas de redes. Otras cosas que hacían eran las balsas, y tenían tiempo para hacer observaciones, como dije en otro programa. En el horizonte, por ejemplo, en los cerros chiquitos pueden hacer petroglifos. Y aquí entra la división, porque hacia Narigua y otros lugares se dice que hay muchos petroglifos y no se sabe si eran de los laguneros de la laguna de Mairán, o si era del siguiente nación que te voy a platicar, que eran los rayados. Aprovecho para decir que aquí, específicamente en la ciudad de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, estaban los zacatecos. Los zacatecos llegaban hasta Boca de Calabazas, donde empieza el río Nazas, pasando los puentes, antes de pasar los puentes de Gómez a Torreón, de Torreón Gómez, y ahí estaba el territorio zacatecos, y de ahí se iban hasta la laguna de Mairán, y los zacatecos no tenían mucha interacción con los laguneros. Los que sí tenían mucha interacción con los laguneros eran los tepehuanos. Tú puedes pensar que los tepehuanos estaban hasta allá, hasta Durango, en las planicies o en las sierras. Hay un lugar que se llama Tepehuanes, en Guanaceví, en muchos lugares que vamos a ver al rato, y ellos venían siguiendo la supercarretera, que era el río Nazas. Los tepehuanos llegaban, eran bastante desarrollados, tenían muchas culturas y tenía mucha interacción y mucha influencia con los indios laguneros, fíjate. A ellos sí les hacían caso. Hablaban el mismo idioma también, tanto los cepehuanos como los laguneros hablaban el idioma de los náhuatl, ¿sí? Del yuto azteca que te acabo de decir. Hacia el norte de la laguna de Mairán tenemos a los tobosos y los cocoyomes, que estaban acá por Mapimí. Los cocoyomes eran un tipo de toboso, llegaban hacia el norte de la laguna de Mairán. Ellos eran muy similares a los laguneros, pero tenían ciertas diferencias en cuanto a personalidades y actitudes. En la laguna de Mairán, del lado derecho, hacia, como dice, hacia Parras y hacia Saltillo, tenemos otras tres naciones que llegaban también cuando en temporada buena, que eran los guachichiles en el sur, y hacia un poquito hacia el norte del extremo de la laguna de Mairán estaban los coahuiltecos, y hacia mano, ¿qué te diré? Mano izquierda del extremo del lado derecho de la laguna de Mairán estaban los rayados.
Entonces eran naciones que convivían. Una nación no se entendía con la otra, pero como había tanta comida, no se molestaban. En ese tiempo, Luis Alberto, yo te diría que esta laguna de Mairán era el Nueva York de su tiempo, porque eran naciones que se juntaban, que tenían ciertas interacciones, pero en general no se lastimaban ni se agredían. ¿Sí? Yo creo que hasta aprovechaban para hacer mitotes y todos en santa paz porque había comida. Cuando empezaba a escasear el agua y los patos, los pescados y todo lo que había, se empezaban a ir los indios. Y ahí donde los laguneros defendían a muerte su territorio. ¿Sí? Pues eso es en general los laguneros. No sé si quieras algo que se me esté pasando de platicar de los indios laguneros. Y acuérdate que se llamaban Iritilas, una de tantas tribus. Tenían otras 55, 60 nombres que pudieran haber sido. Bien, si estaban en la laguna de Mairán, lógicamente también deberían pescar. ¿Ellos usaban Sí, las famosas nazas o no? sí. Las nazas las usan más que nada en el río Nazas, pero también las pueden ser usado aquí. Todos las conocen, una especie de canastas con una entrada para que el pez entre y ya no puede salir porque es una entrada como un embudo y no puede salir. Entonces, por eso llama el río de las Nazas y seguramente los usaban también en la laguna de Mairán. No tengo datos especiales, yo sé que en el río Nazas sí estaban ahí las nazas como tal, pero aquí, más que nada, Luis Alberto, pescaban a flechazos. Veían el pescado y le tiraban un flechazo. La flecha ya nos dijo Adrián de la Rosa que eran de carrizo o de juncos y flotaban, le pegaban al pescado, no se salía la flecha, flotaba y al flotar la flecha traía el pescado hacia la superficie. Entonces estaban perfectamente adaptados. Este, pues, me da gusto porque los misioneros una vez que los conocían decían, no, hombre, estos son mitad hombre y mitad pez, se la pasan nadando todo el tiempo aquí, ¿sí? Entonces, esos son los datos que sí pescaban, ¿sí? Sí, fíjate que muy interesante toda la idea de la laguna de Mairán. Muchas veces no nos imaginamos dónde queda exactamente, pero puedo decirles que cuando uno regresa de Saltillo para Torreón, pasa por el mero en medio de la laguna de Mairán. Cuando viene de regreso, no cuando vas de aquí para allá. Cuando vas de aquí para allá, vas por la orilla de la laguna de Mairán, porque por eso la carretera va pegada a los cerros, que es la carretera original de doble carril en aquel entonces. Y hoy es la carretera de ida. Pero si uno se fija, cuando va pegado a los cerros y va en alto. Y cuando vas rumbo a Saltillo, que pasas la cuchilla y tomas la orilla de los cerros, volteas hacia tu izquierda y ahí es cuando ves la laguna de Mairán. Sí, que es lo que acabas tú de mencionar, que pues me gusta mucho la idea de que es inmensa, porque sí, ciertamente llega, si de ahí a Paila, pues son prácticamente unos 80 kilómetros por lo menos. Mínimo, y todavía se llama hasta Hipólito. Y lo bonito es que el trazo del tren, ya sabes que la región lagunera se Sí, potencializó con el paso, pasaba exactamente sobre la laguna de Mairán, de salida de San Pedro y se iba hasta Paredón, y en sí, Coahuila, allá cerca de Saltillo, y ya. Pues no sé si venga ahorita el caso, pero cuando nosotros decidimos hacer las presas, la laguna se fue secando totalmente. Y mi abuelito me platicó que cuando él usaba mucho el tren de pasajeros, sí. cuando salías tú de San Pedro hacia Saltillo, hacia Monterrey, los primeros montón de kilómetros era una peste de pescado muerto que te tenías que tapar porque era insoportable el olor. Decía, era inhumano pasar por la laguna de Mairán cuando ya se estaba secando por todo el olor a descomposición de los pescados, ¿no? Tremendo el dato, ¿eh? Sí, y esta laguna llegaba prácticamente a la carretera que hoy va de San Pedro a Cuatro Ciénegas, Sí, sí, ¿sí? Que eso exactamente. nos da una idea, porque si fuéramos a Cuatro Ciénegas, por la carretera de San Pedro a Cuatro Ciénegas, iríamos por el lado contrario de la laguna Poniente. Mairán, que es la que tomamos cuando vamos rumbo a Saltillo, Exactamente, el lado poniente de ¿sí? la laguna. Muy bien. Sí. Sí, bueno, y déjame, te hago una pregunta rápida porque se nos está acabando el tiempo de este bloque. ¿Los laguneros eran el único grupo, la única nación india que vivía sobre la laguna de Mairán? Eh,
Bueno, sobres sí, en el sentido de que tenían paliafitos, tenían postes y tenían plataformas y tenían sus casas sobre la laguna de Mairán, tenían esa versión. Ellos eran los que estaban la mayor parte del tiempo en ese territorio. Los demás venían y se iban. Eran ¿Ok? nómadas. Se iban, la mayoría se iba. Los que sí se quedaban ahí, y por eso te dije que casi eran seminómadas, que casi no migraban, y eran los indios laguneros. ¿Sí? Y Muy ese era bien. el valor del tiempo que les permitía crear cosas. Los demás tenían que transportar, perder tiempo en transportarse. ¿Sí? Usaste una palabra muy precisa. Vivían en palafitos, Sí. que vienen a ser las construcciones de madera altas que soportaban precisamente las inundaciones, el crecimiento de la laguna. Por eso no encontramos vestigios como cuevas, como construcciones grandes, etcétera, en toda la laguna de Mairán, porque No, utilizaban la madera y ésta se iba descomponiendo a lo largo del tiempo. Tal vez pudiera llegarse a encontrar algunos troncos de madera un poco petrificados, esos que se meten en el agua, en el lodo, y ahí se conservan. Pero no vamos a encontrar estructuras como en Mesoamérica, que serían las casas construidas con piedra, inclusive con adobe. No, pues muy interesante. Carlos, vamos a hacer una breve pausa bueno, y ahorita continuamos, que nos sigas platicando de otras naciones indígenas. Vamos a claro que una sí. pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de las naciones indias de Aridoamérica, pero más concretamente que de Aridoamérica, de aquí, del área de nuestros estados, de nuestra región, de donde vivimos. Está con nosotros el doctor Carlos Sánchez Rusek, que él es especialista en oftalmología, amante de la historia, aeromodelista y un lagunero que le encanta comprometerse con su región. Carlos, nos platicaste bastante de los indígenas llamados laguneros que vivían en la laguna de Mairán, pero sé que tienes otros estudios de otros grupos, de otras naciones indígenas. ¿Cuáles serían? Mira, antes de pasar al siguiente, que son los rayados o borrados, quiero nada más decirte que sí tenemos vestigios de los laguneros en las cuevas. En las cuevas, en las montañas donde ellos también migraban o también era parte de su territorio, ahí sí dejaron vestigios y se discute mucho si los vestigios de Narigua, de San Rafael, eran o de los rayados o de los laguneros como tal. Pero sí está interesante. Pues muy bien, el segunda nación que te quiero platicar son los que se llaman los rayados o borrados, es lo mismo. Y aquí entramos en las diferencias de libros, porque muchos los consideran que son de los coahuiltecos. Los rayados se llaman precisamente así porque tenían la costumbre de pintarse ya sea todo el cuerpo de un solo color o las extremidades, nada más las extremidades, pintárselas o el tronco de un color con rayas específicamente en el tórax, el abdomen y específicamente se pintaban rayas alrededor como si fuera un solecito a la salida de los ojos, en líneas radiales de los ojos y de la boca para verse más feroces. Estos indios tenían la costumbre de grafitear todo lo que veían, ya sea su cuerpo o las relices de los cerros, porque hay muchas pinturas se llaman pinturas rupestres, pinturas en lugares, por ejemplo, todas las serranías que van de Saltillo hacia Monclova, a un lugar que se llama La Muralla, que no conozco, y que me han dicho que hay muchas pinturas rupestres. Y también los rayados hacían petroglifos. Y eso estaban, como te decía, se duda si eran de ellos o de los laguneros, pero estaban hacia el lado de Narigua, hacia General Cepeda, por ejemplo, ¿no? Los rayados era un grupo también. Andaban o desnudos o con sus taparrabos y hablaban el idioma nadene. Por eso no los catalogan dentro de los coahuilenses, porque era otro idioma diferente del idioma que usaban los coahuilenses. Los rayados estaban al norte de la región de Saltillo, no estaban en Saltillo, sino al norte, en las sierras un poquito de Arteaga, más al norte de Saltillo, y se iban con una especie de lengüeta por la Sierra de los Nuncios, como que dice la carretera que va de Saltillo a Monterrey, y estaban específicamente los rayados en la ciudad de Monterrey, en esa área. Imagínate una carretera que va de Monterrey a Monclova, estaban yendo hacia Monclova al lado izquierdo. El territorio de los
Rayados era toda esta área al lado izquierdo de la carretera, obviamente no existía, y de ahí subían hacia las regiones que en Coahuila llaman región centro y región carbonífera. Los Rayados estaban en Cuatro Ciénegas, La Madrid, Nadadores, Sacramento, y no entraban a Monclova. Al rato vamos a hablar por qué no estaban en esa área de Monclova. Ahí estaban los coahuiltecos. Bueno, todavía no llegaban, pero ahí había coahuiltecos. Y si prolongas tú esa línea de, por decir algo, de nadadores hacia arriba, pasas por un lugar que se llama Ovallos, con la Sierra de Ovallos. Cuando yo me puse a estudiar las montañas de Coahuila y los ríos y todo, decía, bueno, y Ovallos parece palabra española, ¿qué será? Pues es el nombre de una tribu de los mismos Rayados. Y si seguía esa línea, llegabas a un lugar que se llama Candela, que debes de conocer si ves el mapa de Coahuila, es la barbilla del mapa del señor que está viendo hacia la derecha. Y ahí está un lugar que se llama Mesa de Catujanos, que tampoco he estado ahí, pero que es muy famoso de lugares de los indios, que eran los Rayados. Y su territorio subía, 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 decía, en toda la región carbonífera, y llegaban específicamente hasta Musquis, hasta Palau, hasta Nueva Rosita, Sabinas, Agujita, Cloete, y llegaban hasta la presa Don Martín, la presa que se llama Venustiano Carranza, y estaban en todas esas áreas y eran muy agresivos y le dieron mucha, mucha, mucha guerra a Saltillo y a las ciudades que había de españoles en aquel entonces. Muchas veces los estuvieron atacando. Te voy a decir tres nombres antiguos: a Saltillo, a Palomas y a Capellanía. Palomas, pues es Arteaga actualmente, y Capellanía es Ramos Arizpe. Entonces eran tres ciudadcitas pequeñas y los indios estuvieron por años atacándolos. Eran muy agresivos los Rayados, que se pintaban el cuerpo. Yo creo que cuando sudaban mucho, pues se les borraba, así como las señoras que se les corrió el maquillaje, pues eran los borrados, ¿sí? Entonces, eso eran los borrados. Y otro, ya te platiqué, Mesa de Catujanos, y otros nombres que tenían eran contontores, cacaxtes, fíjate, casi se repite la misma palabra, cacaxtes, que eran muy fieros, y los cabezas. Y al mismo tiempo que te estoy platicando los Rayados, pues quiero meter la anécdota de que a lo mejor te suena, si eres aficionado al fútbol, los Rayados del Monterrey. El mote o la insignia de los Rayados es los Rayados del Monterrey, precisamente por estos indios rayados. Como llegaban hasta la ciudad de Monterrey, su territorio, pues eran los indios de ahí y ellos lo tomaron así. Entonces, ha de ser medio despectivo para un pobre regiomontano decir que eran los Rayados coahuilenses del Monterrey. ¿Sí? Pero bueno, esos son los indios, los Rayados. No sé si quieras que comentemos algo sobre los. Ya terminé con el tema de los Rayados en general. No sé si quieres tú que alguna pregunta sobre esto. No, pues en realidad resulta muy interesante y estoy de acuerdo, y lo más con la eh, rivalidad que existe de Torreón y Monterrey, particularmente en el fútbol, Pues sí, que ahora resulta que por dónde viene el nombre de Rayados. Pero no, 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 no. pues sí. No, yo prefiero que adelante, por favor, Carlos. La tercera nación que te quiero platicar son los coahuiltecos. Fíjate qué curioso. Nosotros vivimos en Coahuila y para estos serían nuestros signos insignias. Y pues no, donde menos estaban eran en Coahuila. Los coahuiltecos, te platicaba hace rato, que eran también nómadas, andaban desnudos con taparrabos, y una de sus características era que tenían lanzas, más que arco y flecha, que sí tenían. Su fuerte era tener lanzas, y las tiraban con mucha puntería, o si no con el atlatl. Tú sabes que es una especie de media caña de madera donde con un ganchito le ensartaban la lanza y le daban muchísima potencia cuando estiraban todo el brazo para matar bisontes. Tenían que ser lanzas porque con una flecha no matas un bisonte. Su fuerte eran los bisontes. Y hablando, fíjate, de palabras, cómo ya se enraizan mal la traducción. Hay una ciudad allá en el estado de Nueva York que se llama Búfalo, y para Estados Unidos bisonte y búfalo pues serían iguales. Y realmente está muy mal dicho, porque búfalos son los que están en África, con los que se pelean contra los leones, que tienen los cuernos en forma de como una almohadilla y luego cuernos curvos o negros. Son rebaños grandes. Y cuando vieron los españoles dijeron, mira, esos son búfalos. Y pues no, eran bisontes. Y la palabra bisonte es bien curiosa porque al principio, bueno, les decían vacas, pero
era el cíbolo. Y el femenino de Cíbolo, obviamente es la Cíbola, y ahí eran las 7 ciudades de Cíbola, que eran de oro, que eran las míticas, como hace mucho platicamos del el famoso mítico El Dorado, allá en Colombia, ¿sí? Entonces, fíjate cómo van las palabras y cómo se quedan. Bisontes y búfalos, pues son distintos, ¿no? Pues muy bien, los coahuilenses fue una tribu, una migración bastante antigua que llegó, te decía, hasta Oklahoma y se tuvieron que partir. Algo les pasó. Se dice que los atacaron, unos se fueron hacia, hacia California y la gran mayoría se fue hacia el Golfo de México. Al principio en las orillas del Golfo de México y después no tan en las orillas porque ahí estaban los atapascanos y estaban los carancaguas, otras tribus que no, ellos, ellos eran del litoral, de la orilla del Golfo, estaban en el agua, ¿sí? Y los coahuilenses era una confederación de más de 700 tribus distintas, es lo que más había. Y todos hablaban un lenguaje muy peculiar, que era no clasificado, como te dije. Gracias a que no pudieron rastrear este lenguaje, se dieron cuenta que los de California eran de los mismos. Allá se encontraron que había un grupo de indios que no podían clasificar su idioma y resulta que se llaman casi igual. Nosotros somos aquí los coahuiltecos y allá son los cahuila, cahuila. Tenía un compañero que le mando saludos, no creo que nos esté oyendo, en la escuela de medicina. Me tocó por accidente de la vida estudiar en Monterrey y siempre se estaba burlando de mí que los cahuileños y de que Cahuila y Cahuila, porque en Tijuana, una de las calles que va a dar a la zona de tolerancia es la calle de la Cahuila. Entonces siempre me estaba burlándose de mí. Y yo decía, no, eso es en tu rancho, allá en Tijuana es Cahuila, aquí son Coahuila. No, pues la vida me demostró que eran de los mismos, que se separaron cerca del año 6000 esa migración, ¿no? Entonces es un dato, pues dato interesante, ¿sí? Los coahuiltecos estaban prácticamente en todo el tercio inferior del estado de Texas. Y de ahí no hay mucho material, no hay mucho, es un desierto bastante árido. Bueno, no la palabra árido, no hay muchos recursos, quiero decir. Hay matorrales y cosas. Y si tú vas de Laredo hacia Houston, por la carretera 59, pasas por muchas regiones de ranchos y es donde ellos vivían. Ahí tenían todo lo que necesitaban para vivir. Y fueron una tribu, los coahuiltecos, pues un poquito primitivos en el sentido, no quiero ser injusto, de que usaban todo su tiempo para sobrevivir, para conseguir su comida y no andaban viendo cómo evolucionaban, qué otras cosas hacían, como los lagunas que tenían industria. Entonces los coahuiltecos cruzaron, se vinieron en varios lugares, por ejemplo, por donde estaría después Reynosa y Mission y McAllen, cruzaron el río hacia Tamaulipas, hacia el norte de Tamaulipas, y acá por Piedras Negras y por Eagle Pass cruzaron también y estaban en el norte de la región, la mitad de la región frontera de Coahuila, la mitad del norte de Tamaulipas y prácticamente todo el estado de Nuevo León. Eran los coahuiltecos. Otro golpe a los regiomontanos de que sus indios se llaman de coahuiltecos. Yo he platicado con muchos historiadores de ahí y no quieren reconocer que eran coahuiltecos. Son los indios locales, son los aborígenes, son los de aquí. Entonces, pues bueno, ya son detalles tontos. No llegaban a la última parte del estado de Nuevo León porque ya estaban las montañas, ¿sí? A Ramber y cosas así al sur, ya no llegaban hasta allá. Los coahuiltecos estaban, te decía, nos dejaron te decía, en Nuevo León y muchos nombres que nos dejaron ahí, por ejemplo, seguramente has oído hablar de Gualahuises. Gualahuises es un nombre coahuilteco y está cerquita de Linares. Tenían los alazapas al norte de la ciudad de Monterrey, más no eran rayados, eran los alazapas. Los cataras que estaban en Cerralbo, que era antes, todavía no se formaba San Gregorio, primero se llamó San Gregorio y luego Cerralbo, y de ahí pasabas hacia el lado izquierdo, a un punto que seguramente tú llegaste a conocer cuando éramos niños, la cuesta de Mamulique, por ahí pasaba la carretera si ibas hacia Laredo. Y yo le pregunté a mi abuelita, ¿y por qué se llama Mamulique? Es un nombre muy raro. Ah, por unos indios. Pues resulta que con la vida te das cuenta que eran posiblemente los coahuiltecos. Y otro nombre que también suena a burla de Nuevo León, los de Agualeguas. Eran los indios gualeguas. Y le pusieron la A para castellanizar el nombre y son agualeguas. Y parece que es tanta sed que tienes el agua a kilómetros, a leguas de distancia, ¿no? Entonces, esos son los nombres que los indios nos dejaron, los coahuiltecos nos dejaron ahí. Y quería hacer una importante eh, excursión ahora, porque nos dejaron nombres de sus líderes,
es otra característica de coahuiltecos, el indio que se llamaba Zapalinamé. Segurito que has oído hablar de la Sierra de Zapalinamé, que está cerquita de Saltillo, donde los coahuiltecos estaban, iban, robaban el Saltillo, mataban lo que sea y corrían a esconderse otra vez a la Sierra de Zapalinamé y de ahí no lo sacaban. Entonces sí le pusieron la Sierra de Zapalinamé. Estaban también los Hipólitos y los Cuaujucos. Lo interesante de esto es que los coahuiltecos llegaban hasta la orilla del estado de Coahuila, a la región donde no estaban los rayados, que era Monclova. Ahí habían grupos de coahuiltecos en el estado de Coahuila y eran los Bausarigames. Más o menos de aquí a 100 años, más o menos en 1672, se formó el estado, la provincia de la Nueva Extremadura de Coahuila. Y pues el nombre era por los indios coahuiltecos, esos estaban ahí desde antes, ¿sí? A mí me da pena cuando los eruditos que hablan náhuatl de la Ciudad de México, incluso aquí en nuestro programa una vez, dicen que Coahuila viene porque es Cuautli árbol y abundancia de árboles, y el otro no, es porque Coatl es víbora y Ahuilía que vuela. No, era el nombre de los indios, como que no lo quieren aceptar eso, ¿sí? Y al último estaban los coyotes en Nava, en Allende y en Morelos, y estos se llaman los coyotes porque la manera curiosa de cazar los búfalos es, se ponían una piel de coyote en la espalda, se iban en cuatro patas acercándose las manadas de bisontes y les tiraban con las flechas cuando estaban a tiro de las lanzas, cuando estaban a tiro de lanza. Eso es así un panorama generalizado de los coahuiltecos que usaban un idioma que no se puede clasificar, que era unión de náhuatl y de otomano jocomangue. Ay, qué interesante. Fíjate que me llama la atención que durante el virreinato, ya mencionaste que aquí era la Nueva Extremadura, tierra incluso de Cortés, porque era extremeño Cortés. Pero el detalle es que también era la región de Coahuil, Texas, ¿Sí? porque estaban unidos el estado de Texas y el estado de Coahuila. No se nos olvide que, por ejemplo, hoy es Coahuila de Zaragoza, pero que Zaragoza no nació en Coahuila, Zaragoza nació en Texas, porque nació en Corpus Christi. Y luego, durante la intervención francesa, lo que había sido el antiguo reino de Nuevo León se apoderó de esta región y Santiago Vidaurri trató de crear un solo estado, una sola, incluso separarse de México, separarse de Juárez y crear un reino con Coahuila, Tamaulipas, y Nuevo León. Sí. Así es de que la historia esta es muy amplia. Carlos, pues se nos acabó el tiempo. Sí. Te agradezco mucho, pero quedaron varias tribus. Más de la mitad. Sí, y bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos una segunda parte de este programa del análisis de cada nación? ¿Cómo no? Las que Sí, faltan. pues entonces quedaron los huachichiles, los zacatecos, los tepehuanos, los conchos, los tobosos, y nos vas a platicar de cada uno de ellos. Sí. Carlos Sánchez Rusek, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Saludos. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 27 de marzo, aquí con el doctor Carlos Sánchez Rusek, continuando con las naciones indígenas de Mesoamérica. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.